Muy buenas noches, amados hermanos, que Dios les bendiga. Es un gusto para mí volver a estar delante de ustedes, compartiendo de nuevo un mensaje de amor, un mensaje que yo sé que Dios va a usar para que nosotros podamos entender ciertas cosas que pasamos en la vida. Y bueno, es un gusto para mí, como les había comentado, estar de nuevo delante de ustedes. Les amo mucho, que Dios los siga bendiciendo como hasta ahora. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de Jesús y mi sufrimiento. ¿Alguna vez has hecho alguna oración? ¿Alguna vez has clamado por algo que anhelas, que quieres fervientemente? ¿Ha pasado quizás el tiempo y no has obtenido una respuesta por parte de Dios? Pues el día de hoy vamos a hablar acerca de eso, ¿verdad? Y bueno, para empezar este tiempo, vamos a pedirle a Dios que Él nos guíe, ¿sale? Vamos a orar. Amado Dios, gracias te damos, Señor, porque tú has sido bueno, Señor. Porque hasta hoy, Señor, tu misericordia nos ha alcanzado. Has sido bueno, has sido fiel, Señor. Gracias por tus bendiciones. Gracias por todo lo que nos has dado, Señor, por tus cuidados. Gracias, Señor, por esta familia en Cristo, Padre, el lugar donde habita su gloria, oh glorioso Padre. Gracias, Señor, por mis hermanos. Hoy te pido, bendito Espíritu Santo, que seas tú en esta palabra, oh glorioso Dios, que seas tú guiando esta palabra, que seas tú dándonos ese entendimiento. Quita toda venda de nuestros ojos, quita todo aquello que no podamos, Señor, entender, mas tú danos de tu luz, Señor. Tú guíanos, oh glorioso Padre. Aquí está tu sierva inútil, oh glorioso Padre. Úsala, Padre, si tú quieres. Gracias, bendito Padre. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muchas gracias, hermanos. Y bueno, vamos a nuestra Biblia a buscar en el Evangelio de San Juan, capítulo 11. San Juan, capítulo 11, y vamos a ir alternando algunos versículos. Yo les voy a ir avisando cuáles son los que vamos a leer. Pero, ok, para empezar, sería del versículo 1 al versículo 6, ¿sale? Repito, Juan 11, empezamos del 1 al 6 y dice: Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjuagó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decirle a Jesús, unos sirvientes: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: Esta enfermedad no es para muerte, sino para gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Nos vamos al versículo 17 al 26. Y dice: Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta le dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: Tu hermano resucitará. Marta le dijo: Yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Gloria a Dios. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? De ahí nos pasamos
del versículo 32 al 38. Y dice: María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo: ¿Dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho algo también para que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Y por último, leemos el versículo 43 y 44. Dice: y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Aquí estamos hablando cuando Jesús resucitó a Lázaro. Jesús amaba mucho a Lázaro, pero aún así Jesús lo dejó morir. Y bueno, ese es el tema del día de hoy, ¿verdad? Jesús, Marta, María y Lázaro eran grandes amigos. Es más, podemos decir que entre Lázaro, Marta, María y Jesús había una comunión tremenda, que ellos se conocían muy bien. Estaban dentro del círculo social de Jesús. Ellos eran mucho más allá que unos discípulos. Eran amigos íntimos de Jesús. Y bueno, resulta que Jesús salió de ese lugar donde habitaban Marta, María y Lázaro, hermanos. Salió Jesús a predicar su palabra. Y resulta que Lázaro se enferma. Entonces, Marta y María estaban muy preocupadas por la situación. Enviaron unos sirvientes a buscar a Jesús para avisarle de lo que ellas estaban pasando. Y en este versículo que vemos en el versículo 3, llegan los sirvientes ante Jesús y le dicen: Jesús, aquel que tú amas está enfermo. No fue necesario decir el nombre Lázaro. Jesús, Lázaro, aquel que tú amas está enfermo. No fue necesario decir el nombre de Lázaro. Fue más que suficiente que ellos dijeron: aquel que tú amas está enfermo. Y esto fue suficiente para que Jesús supiera de quién estaba hablando esos sirvientes, de su amigo Lázaro. Ellos tenían una unión, una comunión tan tremenda que Jesús sabía a quién se referían estos sirvientes. Y bueno, Marta y María pensaron y dijeron: bueno, si Jesús hizo milagros para aquellas personas que a lo mejor ni conocen de Jesús, que no son sus amigos, que apenas están empezando a saber quién es Él, si Jesús hizo milagro para ellos, que no están dentro de su círculo social, ¿qué más no puede hacer Jesús con nosotros, que somos sus íntimos amigos? Y Marta y María pensaron: mandamos a los sirvientes, Jesús va a venir al rescate, Jesús va a venir y va a hacer algo en la vida de nuestro hermano Lázaro. Pero las circunstancias no fueron así. Quizás ellas pensaron eso, que Jesús iba a regresar rápido y a intervenir, pero Jesús no llegó. Y bueno, ¿qué es lo que pasa en este tema? Pues a veces has estado en alguna situación donde parece que Jesús está haciendo milagros para otros, menos para ti. ¿Te ha llegado a pasar? Que tú dices: Señor, aquí estoy, yo necesito un milagro, necesito que tú intervengas. Y hace esos milagros quizá
a gente que no tenga algún compromiso con Dios, a gente que quizá no tenga una comunión con Dios, a gente quizá de dudosa procedencia. Vemos que hace milagros Dios y nosotros simplemente recibimos un absoluto silencio. ¿Te ha llegado a pasar? Quizá nosotros podemos pensar, es que yo soy amigo de Jesús, soy íntimo amigo de Jesús. Tú que te has postrado a sus pies para escuchar su palabra, tú que has ungido del mejor perfume para Él y no recibes esa respuesta. Jesús no respondió la petición durante 7 días. Imagínense eso, hermanos. ¿Cómo se habrá sentido Marta y María al ver que pasaba esta situación? Que Jesús no fue al auxilio cuando ellos lo necesitaban. En la cultura judía, esta cultura está basada en el honor. Y que un amigo tuyo o un pariente cercano dentro de tu círculo social que no asistieran o que no se hicieran presente ante una situación como esta era una ofensa directa a la familia. Y Jesús no se apareció. Imagínense cómo se sentía Marta, cómo se sentía María al saber que Jesús no respondía. Jesús no solo no contestó la necesidad de ayuda, sino que no asistió al funeral de Lázaro. Qué tremendo, ¿verdad? Lo que Jesús hizo pasar a estos hermanos, a estos discípulos en esta situación. Jesús los llevó a un estado de desesperanza. ¿Por qué? Antes tenían la creencia, o no sé si todavía esté la creencia, pero existe la creencia cuando una persona fallece, cuando una persona muere, creen que el espíritu de esa persona todavía está 3 días alrededor de donde está el cuerpo, alrededor de donde esta persona vivía, habitaba o por donde esta persona frecuentaba. Ellos, bueno, esta costumbre se hacía así, de que ellos creían que el espíritu estaba 3 días por ahí merodeando y después al 4.º día, entonces el espíritu se iba. Jesús regresó al 4.º día, después de que Lázaro había muerto. O sea que toda esperanza de que a lo mejor por ahí estaba el espíritu de Lázaro, se fue. Se fue la esperanza. ¿Y qué significa el silencio de Jesús? ¿Te ha llegado a pasar que de repente solo lo que tienes es un absoluto silencio, como le pasó a Marta y a María y a Lázaro? Quizá lo que tú y yo llamamos abandono, Dios lo llama proceso. Dios no va a cambiar tu situación porque lo que Él quiere es cambiarte a ti. Nosotros queremos que Jesús haga algo para mí, pero Jesús quiere hacer algo en ti. ¿Por qué? Porque lo que haría para ti es temporal, pero lo que va a hacer en ti será eterno. ¿Quién dice amén? Nosotros queremos un milagro temporal. Él quiere forjar algo eterno en nuestro corazón. Este mundo te hiere, sí, nos hiere. Y cuando alguien experimenta una herida en este mundo, nosotros esperaríamos que nuestro Dios, el sanador, pusiera sus manos sobre nosotros y nos sanase. Pero a veces Dios no sana la herida tan rápido como nosotros quisiéramos. ¿Por qué? Porque Jesús sabe que el camino más directo a nuestro corazón es a través de una herida. Nosotros queremos que Dios ponga su mano en la herida y nos sane. Pero a veces Dios mete su mano a la herida y la lleva a las profundidades de nuestro corazón y toca nuestro corazón para hacer algo en él. Jesús sabe que es en el sufrimiento
donde somos más sensibles a la transformación de nuestra vida. Yo, Verónica, yo estoy segurísima de que Dios me ama. Sí, hermanos. Dios me ama de una forma tremenda que si yo les llegara a contar, Dios me ha levantado una y otra y otra y otra y otra vez por su grande misericordia. Y yo estoy absolutamente segura que Dios me ama demasiado. Y Él ha sido bueno conmigo, siempre ha sido bueno. Y yo sé, hermanos, que Dios también les ama a ustedes. Estoy absolutamente segura que Dios les ama igual que a mí, les ama a ustedes. ¿Quién dice amén a esto? ¿Quién está seguro de que Dios le ama? Apunten. Ahí digan, Señor, yo sé que tú me amas. El Señor me ama. Yo soy amada por el Señor. Escríbelo. Escríbelo. Yo sé que Dios me ama. Si tú lo crees, Él te ama. Ajá. Pero que Jesús te ame no significa que Él va a liberarte de todo sufrimiento en la vida. Y qué fuerte, ¿verdad? Que Jesús te ame no significa que Él va a liberarte de todo sufrimiento en esta vida. Jesús no murió en la cruz solo para arreglar tus problemas temporales. Él murió para arreglar nuestro problema eterno también. Para darle una esperanza más allá de nuestra vida. Dios dejó sufrir a aquellos que Él amaba y utilizó este sufrimiento como una herramienta para formar algo eterno. Gloria a Dios por eso. Con esto no quiero decir que Dios provoca dolor, no. Quiero aclarar, Dios no provoca el dolor. Dios no provoca que te enfermes o que pases por una situación difícil, no. Dios no provoca los accidentes, claro que no. Nosotros sabemos que la raíz de esto proviene desde Adán y Eva, desde la desobediencia, desde el que entró el pecado, desde ahí es donde viene a desatarse todo el conflicto que hasta ahora vivimos en la actualidad. El problema empezó desde Adán y Eva, como les comentaba. Dios envió a este mundo, Dios en medio de este mundo plagado de sufrimiento, Él es capaz de tomar estas situaciones que estás pasando para usarlas y formar algo eterno en tu corazón. Y quiero platicarles acerca de unos personajes que están aquí en la Biblia y que ellos pasaron por situaciones muy difíciles. Igual que nosotros, ¿no? Pasamos por situaciones muy difíciles. Pero después de que Dios permite que pasen estas situaciones, viene una bendición tremenda en aquellas personas. Un ejemplo es José. Nosotros conocemos a este joven soñador, José. A José lo odiaban sus hermanos. Tanto lo odiaban que lo vendieron como esclavo a los egipcios, a Egipto. Lo vendieron como esclavo, estuvo muchísimo tiempo en una mazmorra, siendo esclavizados. Imagínense estando ahí, pasando ratas, pasando una situación tremenda, José. Y José fue fuerte. Y Dios permitió que estas cosas las viviera José. ¿Y qué fue lo que pasó después? Pues Dios utilizó a José de una forma tremenda. Utilizó a José para que el pueblo de Israel empezara a crecer de una manera tremenda. Después de que él pasó todo este sufrimiento, Dios le bendijo. José salvó a mucha gente de morir de hambre. Y vemos en la vida de José cómo Dios empezó a obrar de grande manera en su vida después de que pasó el gran sufrimiento. Otro personaje es Job. A mí me encanta Job y en esta semana estuvimos escuchando acerca de Job. Me encantó porque podemos ver a Job
que él tenía todo. Él era rico, tenía animales, tenía familia, no le faltaba nada. ¿Y qué fue lo que pasó? Que se le fue quitado todo eso. Dios lo permitió. Y perdió su familia, perdió sus animales, perdió sus tierras y perdió hasta su salud. Y lo que a mí me encanta de Job es que él dice, aunque Jehová me matare, aún así en él esperaré y en él confiaré. Qué bonito, ¿verdad? Por parte de Job que él tiene ese corazón delante de Dios. ¿Y qué fue lo que pasó? Después de toda esta circunstancia tan tremenda que Job pasó, Dios le regresó hasta mucho más de lo que él había perdido. Y lo volvió a bendecir de grande manera. Le volvió a dar una familia, le regresó sus tierras, sus animales y su salud. El ejemplo de Job es ahora algo usado en nuestra actualidad para todas aquellas personas que viven por alguna enfermedad. Cuando leemos Job, nos da esperanza. Y Dios obró en grande manera. Y aún en la actualidad, esto nos ayuda a nosotros para ser fuertes en las circunstancias de enfermedad. Otro ejemplo claro es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue perseguido, fue encarcelado, fue golpeado, sufrió muchísimo. Y en aquellos momentos en el que el apóstol Pablo se encontraba encarcelado, fue cuando fue inspirado por el Espíritu Santo para escribir lo que ahora conocemos como el Nuevo Testamento. Todas esas cartas que él hizo, que ahora también nos sirven a nosotros en la actualidad, porque Dios nos habla por medio de ellas. ¿Quién dice amén? Y bueno, como Dios siempre saca lo bueno de lo malo. ¿Recuerdan una predicación que nos daba nuestro pastor? Que primero es la noche y luego viene el día. Primero estamos en la oscuridad, en donde quizás estamos desesperados porque no sabemos qué hacer, pero tenemos la convicción que después de la noche va a amanecer. Va a amanecer, va a salir el sol y va a haber una luz. Eso es algo que va a ser. Claro que va a amanecer. Dios es experto para tomar el mal y transformarlo para bien. Qué precioso es nuestro Dios, ¿verdad? No cabe duda que el sufrimiento te transforma, ya sea en un monstruo o en una persona más semejante a Jesucristo. ¿Qué es lo que está pasando en ti si te encuentras ahora en alguna situación difícil? ¿Esta circunstancia difícil te ha ayudado para que te conviertas en un monstruo? Que de todo reniegas, de todo sufres, de todo lloras, de todo te sientes afligido, no puedes dormir. O una persona más semejante a Cristo. Pero todo depende de cómo reaccionemos al sufrimiento. Así es. Si Dios contestara rápidamente todas nuestras oraciones, no desarrollaríamos el carácter de Cristo. Quizás nos podemos preguntar, ¿por qué es que Dios permite que su iglesia sufra? ¿No te has preguntado alguna vez esto? ¿Por qué será que Dios permita que su iglesia sufra? Somos sus hijos, somos sus amados, lo buscamos y estoy pasando por esta situación, no entiendo. Quizás sea que Jesús quiere que nosotros entendamos sus heridas, todo aquel sufrimiento que Él pasó. Quizás Él quiere que nosotros entendamos también esas heridas. Yo estoy segura que Jesús no querría tener una novia malcriada o caprichosa, que se hiciera lo que nosotros quisiéramos, como nosotros quisiéramos.
Estoy segura que Jesús quiere una iglesia madura, una iglesia que comprenda el sufrimiento para que cuando lleguemos a estar con el novio tengamos algo mutuo que compartir y seamos maduros cuando estemos en las bodas. Marta y María quizás experimentaron duda. Quizás nosotros también, ¿verdad? Experimentamos dudas. Y a mí me ha llegado a pasar y digo, Señor, tengo duda, ¿qué va a pasar? Vemos quizás los caminos que supuestamente nosotros alcanzamos a ver y empezamos a dudar y a veces decimos, creo que no va a haber salida. ¿Cómo le vamos a hacer? No lo sabemos, ¿verdad? No hay lugar más oscuro que el sepulcro de la duda. Marta y María decían, si hubiese estado aquí Jesús, esto no hubiera ocurrido. Si hubiera estado aquí Jesús, mi hermano Lázaro no hubiera muerto. Eso es lo que ellas pensaban. ¿Te resulta familiar este clamor? Porque a veces nosotros decimos, si Jesús hubiese estado aquí, no me hubiera enfermado, no hubiera tenido este dolor, si Jesús hubiera estado aquí. Si Jesús hubiera estado aquí, no hubiera pasado este accidente. Si Jesús hubiese estado aquí, no tendría escasez. Y decimos, ¿dónde estás, Jesús? ¿Dónde estás? Ahora sí no te veo, ¿verdad? Decimos así. Cuando Marta y María se acercan a Dios, a Jesús, con este corazón triste, Jesús no las reprende por expresar su dolor delante de él, sino que Jesús deja que ellas suelten ese dolor a sus pies. El lugar donde debemos derramar nuestro dolor, quizás nuestras preguntas, quizás esa amargura que tenemos dentro de nosotros es delante de los pies de Jesús. No en las redes sociales, no con personas que no conocen a Dios, porque quizás esas personas lo que pueden hacer es juzgarnos, lo que pueden hacer es darnos un mal consejo conforme a la palabra de Dios. Y lo primero que tenemos que hacer es derramar nuestro corazón delante de Dios. Con esto no quiero decir que quizás no nos podemos acercar a nuestro pastor o a algún hermano de la iglesia, no. Es bueno, pero hay que saber, ¿con quién? Yo, por ejemplo, yo he sido muy bendecida por parte de mi pastor. Cuando yo platico con él, yo sé que Dios habla por medio de él y yo he sido bendecida de grande manera en el momento de la necesidad. Y eso es bueno. El punto es que lo principal y lo primordial y lo primero siempre debe de ser ir delante de los pies de Dios, derramar todo lo que tenemos dentro de nosotros ante Él. Eso es el número uno, la acción número uno que debemos de hacer. Derramar eso que tenemos dentro delante de nuestro Dios. Dios te dice, ven a mí, háblame con fuerza, si quieres, si es necesario, discutamos de este asunto. Llora ante mis pies porque yo no te reprendo, te dice el Señor. Y vamos a ver el versículo 25. El versículo 25 dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aquí Dios nos está hablando de algo eterno. Y hoy quiero ponerles un ejemplo claro. A mí me gusta a veces sacar como representaciones para que podamos entender. Y fue algo que se ha estado mencionando últimamente en las prédicas con mis hermanos, lo he escuchado. Se ha estado mencionando mucho de que esta situación que estamos pasando solo es temporal. Y hoy Dios nos lo vuelve a repetir. Esta situación es temporal. Y bueno, miren, les quiero dar un ejemplo. Imaginemos
que en esta cuerda viene representada nuestra vida. Aquí está una cuerda que compré, larga. Pero solo vamos a tomar este pedacito, de aquí a acá. Y en este pedacito de pañuelo viene reflejada nuestra vida, nuestro nacimiento y nuestra muerte. Y en este pedacito, aquí viene nuestra niñez, bueno, cuando nacimos, nuestra niñez, nuestra juventud, cuando ya somos adultos, cuando estamos en nuestra vejez. Aquí entra nuestra familia, nuestro esposo, nuestros hijos, nuestro trabajo, los hermanos de la iglesia, etcétera, ¿no? Aquí en este pedacito viene reflejado toda nuestra vida. Y el ejemplo que te quiero dar es acerca de Abraham. Abraham, Dios le prometió: Abraham, por medio de ti voy a hacer un gran pueblo. Por medio de ti va a venir la descendencia más grande que pudiese existir, tan grande e incontable como las estrellas del cielo, como la arena del mar, y todas esas cosas que Dios le prometió a Abraham, se lo dijo aquí, en este pedacito Abraham, en este pedacito de vida de Abraham, en lo que es donde nació y donde murió. Y quizás Abraham pudo haber dicho: ay, Señor, pues nací, morí, y pues no vi la gran descendencia de multitudes de estrellas, como tú me lo dijiste. Aquí solo vi a Isaac, a Jacob, y ya no vi más. Pero a veces nosotros nos enfocamos en este cachito, de aquí a acá, y no vemos el resto de la cuerda. Quizás Abraham falleció, ahorita está con Dios, allá con él en el cielo, y Dios sigue cumpliendo su promesa, porque sabemos que nosotros también somos hijos de Abraham. Y que todos aquellos que ahora estamos escritos en el libro de la vida tenemos una promesa de salvación y que estaremos con una familia real allá en el cielo. Y que nosotros seguimos siendo la promesa de Abraham. Y aunque Abraham solo vivió este cachito, Dios ha sido eterno y Dios ha cumplido hasta ahora la promesa que le ha dado a Abraham. Y lo podemos ver, aquí está, lo eterno. Ahí está la promesa de Abraham que se sigue cumpliendo hasta ahora. Ajá, gloria a Dios por eso, porque Él nunca falla y Él siempre cumple su palabra. Lo que nuestro Señor lo dice, Él lo cumple. Quizás nosotros podemos decir: es que yo estoy enfermo, ya llevo mucho tiempo con esta enfermedad y Dios no ha hecho todavía un milagro en mí. Y yo he visto personas que han sido sanadas al instante. Y es tremendo ver cómo Dios obra de una forma tremenda en milagros, que las personas son sanas. Y a veces otras personas, hermanos, o si tú estás enfermo y todavía no has sido sanado y te preguntas: ¿por qué Dios no me sana a mí? ¿Qué pasó, Dios? ¿Por qué a mí no me sanas? Pero hoy vamos a hablar mucho más allá de solo lo que vemos en este pedacito. Vamos a empezar a conocer dentro de la perspectiva eterna. Si nosotros o aquella persona que a lo mejor está enferma fallece y sale de este pedacito y entramos a la perspectiva eterna, ¿qué nos prometió Dios si estuvieses enfermo? Él dice que nuestro cuerpo lo va a transformar en un cuerpo incorruptible, lleno de gloria, y que cuando estemos con Él jamás vamos a tener dolor, no va a haber enfermedad, no va a haber sufrimiento, no va a haber nada de eso. Y dentro de la perspectiva eterna, Dios sigue cumpliendo su palabra. Él no ha fallado nunca. A veces nosotros decimos: pero es que yo estoy sufriendo en esta perspectiva y me duele. Solo confía en Él, porque
también Él puede sanarte aquí. Solo sigue confiando en Él. Nosotros no sabemos, ¿verdad? Pero Dios sí lo sabe. Y quiero mostrarte esta perspectiva eterna. Quizás podemos decir, es que yo estoy pasando por escasez, no tengo trabajo, ¿qué voy a hacer? Porque no sabemos ahora qué hacer. Y bueno, Dios te dice, dentro de la perspectiva eterna, que tú eres el más rico de todo el universo, porque Dios te ha prometido que tú heredarás los confines del universo y gobernarás con Él en una familia real. Y estamos viendo la perspectiva eterna. Somos ricos. Y estamos viendo esta perspectiva. Y sé que a veces es fuerte y es difícil, pero hoy quiero darte una nueva perspectiva. Que no te enfoques aquí. Enfócate también acá. Porque mira todo lo que Dios tiene para ti. Y sigue confiando en Él. Porque recuerda que Él tiene el control. Él no ha fallado dentro de la perspectiva eterna. ¿Has derramado lágrimas? ¿Has llorado? Y has pasado por situación que parece no acabar nunca y lloras y sigues llorando y pasa el tiempo y sigues llorando por eso mismo. Hoy Dios te dice que Él limpiará tus lágrimas. Irás a un lugar donde ya no habrá más lágrimas, ni dolor, ni tristeza. Estamos viendo la perspectiva eterna. Dios nunca falla a su palabra. No falla. Él es así. Dios así es de bueno. ¿Qué nos pasa, hermanos? ¿Qué nos pasa? Porque decimos que creemos en la eternidad, pero vivimos como si la eternidad no existiera. Porque si en este pedacito que tenemos aquí hay problemas que en la eternidad ya están resueltas, ¿por qué nos afanamos? ¿Qué es lo que te da ansiedad? ¿Qué es lo que te quita el sueño? Dios te pregunta. En el versículo 35, vamos a leer el versículo 35, dice, ¿dónde está? Versículo 35, Jesús lloró. Es el versículo más pequeño de la Biblia. Jesús lloró. ¿Te has preguntado por qué Jesús lloró? ¿Se han preguntado, hermanos? ¿Por qué en esta situación que estuvo pasando con Marta, María y Lázaro, por qué Jesús lloró? A ver, piensa. Quizás podemos pensar, bueno, pues a lo mejor Jesús lloró porque, pues es que no creían que Él podía resucitar a Lázaro. Y a lo mejor se puso triste Jesús, ¿verdad? Decir de que, ay, no, pues es que no creen en mí. La verdad, Jesús no lloró por eso. Porque si Jesús hubiera llorado porque no creían en Él, pues hubiera pasado toda su vida llorando porque nadie creía en Él y aún a veces en la actualidad muchas personas no creen que Él es el Mesías. Pero Jesús no lloró porque no creían en Él. Entonces, ¿por qué creen que Jesús lloró? Quizás podamos pensar, pues lloró porque se murió su amigo Lázaro. Pero si vamos más a fondo, decimos, bueno, Jesús lloró porque Lázaro murió. Pero pues, ¿por qué habrá llorado Jesús si Él sabía que lo iba a resucitar? ¿Por qué entonces habrá llorado Jesús? Jesús no lloró porque Lázaro murió. Él sabía que lo iba a resucitar. Entonces, ¿por qué habrá llorado Jesús? A ver, pregúntense, ¿por qué habrá llorado Jesús? ¿No? Jesús lloró por empatía. ¿Qué es empatía? Empatía es cuando otra persona siente lo mismo que yo. Dicen por ahí, se pone en mis zapatos.
Ajá. En este caso, Jesús tuvo empatía con Marta y María al ver su dolor. Jesús es sensible al dolor de María. Y dice Jesús, yo también siento tu dolor. Jesús es empático contigo. Él siente el dolor que tú sientes, esa desesperación que en este momento estás pasando. Dios lo sabe y Él lo siente. Él lo sabe. ¿Alguien te ha traicionado? Jesús te dice, a mí también me han traicionado. Él lo sabe. ¿Alguien te ha puesto en vergüenza? Jesús te dice, a mí también me han puesto en vergüenza. ¿Han abusado de ti? Jesús dice, de mí también abusaron. ¿Sientes dolor en tu cuerpo? Jesús te dice, yo también sentí dolor en mi cuerpo. ¿Alguna vez has sentido que Dios no contesta tu oración? Jesús te dice, yo también sentí que mi Padre no contestó mi oración cuando estaba en el Getsemaní. Y esto Jesús lo sabe. Él es empático con nosotros. Por eso yo les decía, Jesús quiere tener una novia madura, no una novia caprichosa, malcriada. Que nosotros seamos maduros en estas situaciones. Vamos al versículo 4. Y ahí viene la respuesta a algo muy importante, que es ¿por qué Jesús resucitó a Lázaro? ¿Por qué Jesús resucitó a Lázaro? Y como les comentaba, ahí viene en el versículo 4. Dice, oyendo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella. Jesús resucitó a Lázaro para darle gloria a Dios. Para eso. Todo es para la gloria de Dios. Cuando tú recibes un milagro, esto provoca darle gloria a Dios. ¿Quién dice amén? ¿Alguna vez has recibido algo de Dios? ¿Qué es lo que hacemos? Darle gloria a Dios, porque Él me cumplió el anhelo de mi corazón. Y yo soy claro testigo de eso. Cuando Dios me ha bendecido con algo que yo le he pedido, yo le doy gracias a Dios, gloria a Dios, porque Él ha cumplido las promesas en mí. Una de mis promesas es mi hija. Yo le pedía una niña. Señor, yo quiero una niña. Y el Señor me dio una niña. Gloria a Dios para Él. Pero cuando la petición no llega y seguimos adorando a Dios, imagínate la gloria mayor que le estamos dando a nuestro Dios. Porque es fácil darle gloria a Dios cuando llega nuestra petición, pero cuando no llega, si seguimos adorando, imagínate esa gloria que le estamos dando extravagante, extrema, para con Dios. Démosle gloria. Y gracias, como decía nuestro pastor, gracias por todo, porque Él hasta ahora no ha fallado en su palabra, ni fallará nunca. Sigamos dándole la gloria a nuestro Dios. Vamos a orar. Bendito Padre, gracias Señor por tu palabra. Gracias Señor porque has sido bueno y fiel, Señor. Toca nuestro corazón, Señor. Toca nuestro entendimiento, Padre. Que no estemos aferrados, Señor, a estas cosas que son pasajeras en nuestra vida, Señor. Sabemos que duelen, Padre. Sabemos que tenemos duda. Sabemos, oh glorioso Padre, que no tenemos, Señor, un descanso quizás, Señor. Mas tú sé con nosotros, Señor.
Guíanos, Padre. Llévanos, Padre, en ese camino dirigido por ti. Toma nuestra mano, Señor, porque sabemos que tú nos estás metiendo en un proceso, Padre, en el cual estás madurando nuestro corazón, Señor, para no ser malcriados ni caprichosos, Señor, sino estar en un nuevo nivel, Señor, delante de ti, en aprendizaje, Señor, en madurez, oh glorioso Padre. Sé con mis hermanos, Señor, si alguno de ellos está pasando por situación difícil, Padre, preséntate con poder, Señor, y levanta su cabeza, Señor, y llévalos, Padre, a un nuevo nivel, oh glorioso Padre, en nuestras vidas. Obra de grande manera. Gracias te damos, Señor, porque tú has sido bueno, porque tú has sido fiel, Señor, porque tus misericordias son nuevas cada mañana y porque tú nunca fallas en tu palabra, Señor. Gracias, Señor, que esta palabra, papito hermoso, no regrese vacía, Señor, sino que sea enviada, Señor, con el propósito que tú tienes, Señor. Gracias, bendito Padre, porque tú eres bueno, Señor, porque tú eres fiel, bendito Padre. Te alabamos, Señor, te bendecimos, oh glorioso Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Gracias, bendito Padre. Amén. Amén, hermanos, gloria a Dios. Y bueno, vamos a orar por nuestros diezmos, por nuestras ofrendas. Ya fue quincenita, gracias a Dios. Y hoy vamos a darle nuestra ofrenda a nuestro Padre Celestial, agradeciendo lo bueno que ha sido con nosotros. Ajá. Y toma tu diezmo. Yo sé que el domingo pueden ir y depositarlo en el alfolí para agradar a nuestro Padre Celestial. Señor, gracias por estos diezmos, por estas ofrendas, Señor. Tómalas en tus manos, Padre. Sabemos que tú tienes cuidado de nosotros, Señor, y que tú provees cada necesidad, Señor, de nuestras vidas. Gracias porque nunca nos has dejado sin comer, bendito Padre. Bendice, Señor, las alacenas de mis hermanos, Señor. Que nunca les haga falta el pan, Señor. Que nunca les haga falta, Señor, el vino. Mas tú obras, Señor, de grande manera y sorpréndenos, bendito Padre, como solo tú lo puedes hacer. Gracias te damos, Señor, porque eres bueno y fiel. Te alabamos, Señor, bendito sea tu nombre. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, hermanos, les extraño mucho, espero pronto podamos vernos y bueno, el día de mañana tenemos nuestra reunión a las 11 de la mañana y a las 8 de la noche. Y bueno, que tengan bonita noche, que descansen. Que Dios les bendiga, hermanos.